Buenas a todos, yo soy Dava y en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo de Rames 2, aparatos de Estado y axiomática capitalista. Bueno, hace unos meses os traje al canal la primera parte de Rames y ahora os traigo la segunda parte de Rames y ya no hay una tercera, que básicamente se trata de las clases que dio Gilles Deleuze entre los años 70, bueno, no sé si a los 80 llegó, pero sí, durante los años 70, ¿no? Que básicamente son las clases que dio, los seminarios que dio acerca, ¿no?, de Antiedipo y Mil Mesetas. Sí que es cierto que esta segunda parte, al ser posterior a de Rames 1, digamos que de Rames 1 estaría más bien, o sea, estaría tratando más bien las temáticas sobre capitalismo y esquizofrenia que se dieron más en la parte 1, ¿no?, en el Antiedipo, y esta segunda parte podríamos decir que está más enfocada, ¿no?, sí, tanto posterior cronológicamente a cuando se publicó Mil Mesetas, como a lo mejor las preocupaciones que están más integradas en Mil Mesetas. Por ejemplo, el psicoanálisis apenas aparece, por no decir nada, mientras que la parte del psicoanálisis que está centrada en el Antiedipo, en Derrames 1 sí que la encontramos. Y bueno, básicamente, bueno, también deciros que es la segunda edición. Yo os recomiendo que os compréis la segunda edición porque tengo la primera edición de Derrames 1 y la letra es diminuta y la verdad es que es ilegible en algunos momentos, pero ahora aquí ya se puede leer bastante bien. Pero bueno, sin más preámbulos voy a tratar de hablaros un poco de todo lo que es el libro, dentro de lo posible, porque al fin y al cabo es un libro que, como sabréis, digamos, está ordenado en diferentes clases, que eran literalmente transcripciones de las clases que dio Deleuze acerca de estas temáticas, y podríamos decir que aunque haya una tónica general, una temática que sería pues esas cuestiones relacionadas con el capitalismo y demás, la realidad es que cada capítulo es muy distinto entre sí. Y concretamente en este apartado de Derrames 2, por ejemplo, un punto que no está en Derrames 1 ni en el Antiedipo, pero sí que está en Mil Mesetas, va a ser la cuestión de tratar el Estado, ¿no?, desde la perspectiva de Deleuze y Guattari, ¿no?, aunque bueno, estas clases son solo de Deleuze, pero básicamente el Estado va a ser un elemento central en las preocupaciones políticas, ¿no?, y en la teoría, digamos, metafísica, ¿no?, que realmente trazan estos autores. Y bueno, digamos que la primera parte de todas las clases podríamos decir que está bastante más centrada en la cuestión del Estado, o más bien de los aparatos de Estado, ¿no? Un punto muy importante que va a tener en cuenta Deleuze va a ser la creación de una dicotomía, por así decirlo, que sería la máquina de guerra y la máquina de Estado. Esta distinción yo creo que es bastante importante. Sí que es cierto que durante todo el libro va a estar centrándose en cuestiones como puedan ser antropológicas o históricas a la hora, digamos, de hacer una arqueología, ¿no?, de que en determinados momentos se daban unas formas de Estado, ciudades-Estado, sociedades primitivas y demás, pero por así decirlo también para comprender, digamos, cómo se daban esos elementos y a su vez sacar, digamos, esa forma conceptual que es tan propia de Deleuze. Y bueno, básicamente esa distinción entre máquinas y máquinas de guerra podríamos decir que está basada sobre todo en el hecho de que parte de la premisa, ¿no?, de que a un nivel, podríamos decir, preindividual, la guerra, en tanto que violencia o por así decirlo, posibilidad de hacer la guerra o de contraatacar, de, por así decirlo, dominar, en cierto modo, digamos, podríamos decir que es una maquinaria trascendental que, más allá de con qué forma se puede adaptar, es una maquinaria que está activa siempre, ¿no?, o que, por así decirlo, está desactivada pero se puede activar, ¿no? Entonces esta distinción es importante, ¿no?, porque si entendemos que los aparatos de Estado, en la definición clásica, ¿no?, de Max Weber, sería como, por así decirlo, el monopolio de la violencia, pues podríamos decir que el Estado es un aparato de captura que tiene la legitimidad, o más bien tiene la soberanía para poder practicar esa violencia sobre el conjunto de su territorio, ¿no?, en un Estado-nación, pero que, por así decirlo, tiene capturada la posibilidad de emplear esa violencia, ¿no?, y, por así decirlo, tenerla estratificada, organizada, codificada de una forma determinada, ¿no? A diferencia de todo lo que se sale de aquel esquema que impone el propio Estado, ¿no? Entonces la dicotomía entre Estado, aparato de Estado y máquina de guerra se basaría justamente en eso, ¿no? Entender en el punto en el cual la máquina de guerra podría ser unos ciudadanos que se
sí, se sublevan contra el Estado, se sublevan contra alguien, o realmente es ese propio acto en sí, ¿no?, que podría generar esa violencia, o más bien esa subversión, digamos, del esquema que, por así decirlo, que tiene ese poder y lo puede ejercer de forma legítima, ya que nadie se puede... o sea, si el Estado, mediante sus aparatos, sus diferentes instituciones, ejerce esa violencia, a nadie le extrañaría, ¿no?, que metieran a alguien en la cárcel o que, no sé, incluso en una situación límite pudiera haber un disparo a una persona y que, por así decirlo, esté legitimado porque ese Estado tiene, al fin y al cabo, el poder de poder ejercerlo en determinadas situaciones que están codificadas, ¿no? Entonces, esa exclusividad se detiene en ese aparato de captura que permite ejercerla frente a aquello que no lo permite, ¿no?, que es lo que no está dentro de ese código. Entonces la máquina de guerra justamente apelaría a eso, ¿no? Podríamos decir que el Estado, lo que hace fuerza al Estado es que es capaz de capturar la máquina de guerra, tanto que si tiene una defensa, tiene una seguridad, es decir, policías, tiene militares, en el fondo está capturando, institucionalizando esa máquina de guerra para su propio provecho. Porque de una forma pura podríamos decir que un mercenario que es pagado a sueldo no depende del Estado, pero que a su vez activaría una máquina de guerra, ¿no?, que implicaría esa propia violencia ejercida contra aquello que lo quiere proyectar, ¿no? Entonces lo interesante aquí es cómo esa dicotomía se representa en el hecho de que habría a nivel preindividual una maquinaria que es el propio hecho de que la violencia, ¿no?, la guerra se puede ejercer en tanto que depende, digamos, casi de un tánatos, ¿no?, de una cuestión, digamos, de una pulsión que va más allá, digamos, de ese orden que trata de civilizar, que sería propio del Estado, ¿no? Pero a su vez el propio Estado, digamos que al, por así decirlo, tener esa legitimidad, tener ese poder para, por así decirlo, controlar y solamente él, de forma exclusiva, poder ejercer esa violencia a través de esas instituciones que sí que se permiten y que a su vez es una captura de las máquinas de guerra, por así decirlo, nos plantearía esa dicotomía en la cual nos toma conciencia de que realmente la máquina de guerra puede emerger más allá de que realmente el Estado tenga esa capacidad de capturarla, pero sin embargo la tiene capturada, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Ese punto es muy interesante, también va a ser central en Mil Mesetas y realmente quería hacer hincapié en ello. También va a hablarnos de muchas más cuestiones, ¿no?, sobre el surgimiento de la propiedad privada, ¿no?, de la relación del Estado con el capitalismo. También nos hablará también de cuestiones como, sí, la propia creación del Estado, ¿no?, ya que hay muchas teorías y no hay ninguna que podamos decir que sea totalmente cierta, porque hay unas teorías endógenas, teorías exógenas, es decir, el Estado nace como algo extrínseco a él mismo, ¿no?, por así decirlo, como la teoría de las mafias, ¿no?, de que han venido unos pueblos, nos han dominado y esos que han acogido el poder han puesto su fuerza sobre el resto, ¿no?, hasta que poco a poco, pues con el paso del tiempo, o las evolutivas, ¿no?, de que pues por intereses de los propios ciudadanos, de forma endógena, ¿no?, hayan querido proteger sus propiedades, proteger su seguridad y hayan proclamado un Estado de una forma, por así decirlo, natural. Hay diferentes teorías, ¿no?, pero Deleuze nos plantea, digamos, esa cuestión, ¿no?, de cómo realmente el Estado puede haber surgido de una forma u otra, pero sí que es cierto que no llega a ningún punto, ¿no? No hay ninguna teoría que podamos decir que sea totalmente cierta, ¿no? No hay una legitimidad absoluta, ¿no?, a la hora de decir, vale, esto fue así, ¿no? Pero bueno, dicho esto, podría hablar más de cuestiones de Estado, pero ya te digo que es un... O sea, habla de muchísimas cosas, es muy interesante porque cada clase prácticamente trata una perspectiva diferente, pero no me voy a meter más en cuestiones del Estado porque yo creo que de momento eso es suficiente. También es muy interesante que hay un determinado momento que habla de la teoría del valor marginal, que básicamente es una teoría, digamos, que por así decirlo, habla de cómo el valor de las cosas, ¿no? Eso nace pues por Jevons y von Baber, si no me equivoco, en el siglo XIX, que básicamente el valor de las cosas se realizaría, por así decirlo, cobraría el valor de toda la serie cuando añadimos el último elemento de esa misma serie. Es decir, si un pastor tiene 30 ovejas y esas ovejas le producen X cantidad de lana,
para contratar a un empleado más, cuánto supondría la producción de lana y a su vez el coste que le generaría, ¿no? Digamos, esa suma de un granjero marginal más, digamos, por así decirlo, afectaría a toda la estructura de todos los granjeros, ¿no? Entonces un poco la idea es justamente esa, es la idea de que la productividad marginal podríamos decir que implicaría toda la serie, ¿no? Y esto es muy curioso porque esa cuestión de lo marginal en economía, ¿no? Es una herramienta muy útil y que Deleuze también le va a poner su sello de calidad, ¿no? Porque Deleuze también en diferencia repetición y demás siempre hablará, digamos, de cómo hay una diferencia entre el primer elemento de la serie y el último, ¿no? Que por así decirlo eso abre un nuevo camino, ¿no? Crea un umbral en esa diferenciación de que añadir un elemento más, por así decirlo, no solamente cambia el estado de cosas sobre ese elemento, sino que, por así decirlo, modifica toda la serie que le precede, ¿no? Y sobre las cuestiones, digamos, del capitalismo, que sobre todo es la segunda parte, en concreto la axiomática capitalista, como dice el propio título, al fin y al cabo es muy interesante la noción de axiomática. Tengo que decir que es algo compleja, es más, yo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y lo más fácilmente que pueda, porque sí que es cierto que al fin y al cabo es una noción complicada, pero podríamos decir que partiendo de la premisa de que en su momento los estados, las sociedades primitivas ejercían una sobrecodificación, ¿no? Es decir, si hay un código, realmente hay un código que está instaurado con un territorio, con un linaje, etcétera, digamos que para poder, digamos, cambiar ese modo, tiene que haber una sobrecodificación que se inscriba sobre ese código, ¿no? Y entonces a su vez eso mantendría el código anterior, pero habría unas modificaciones en ello, ¿no? Entonces la tesis, digamos, de Deleuze es que al fin y al cabo el capitalismo sería ¿cómo decirlo? Sí, sería como un sistema, ¿no? Que tendería, por su propia forma de funcionar, por sus propios mecanismos internos, a descodificar sus propios códigos constantemente y a su vez a reterritorializarse en otras formas, ¿no? Entonces esto es distinto en tanto que no hay realmente una sobrecodificación en sí. Es decir, los códigos anteriores perviven, pero a su vez hay una constante descodificación de unos para proyectarse a una codificación de otros, ¿no? Y por así decirlo hay un efecto casi de acumulación. Entonces, Deleuze lo que hará es rescatar de la cuestión del concepto matemático de axiomática para aplicarlo a la comprensión de los estados y los sistemas capitalistas en la actualidad. Os pondré un ejemplo de cómo define lo que sería la axiomática, ¿no? A través de Bourbaki, que es un matemático, ya que al fin y al cabo axiomática es un concepto matemático. Es más, este capítulo es un poco abstracto porque se pone a hablar de formalizaciones y cuestiones así, ¿no? Pero os leo. Dice, Bourbaki nos dice a grandes rasgos que hay una axiomática cada vez que ustedes se encuentran ante o cada vez que ustedes construyen, determinan relaciones entre elementos no especificados. ¿Vale? Cada vez que tiene un sistema de relaciones entre elementos no especificados, están en el dominio de una axiomática. Y luego dirá más tarde, ¿no? En la 253, 3 páginas más tarde, dice, puedo ahora completar mi definición y decir, esto es Deleuze, se llama axiomática un conjunto de relaciones funcionales entre elementos no especificados, que se encarnan o que se efectúan en las relaciones formales y los elementos cualificados o especificados propios de cada uno de estos modelos de realización. Bueno, como veis es algo bastante abstracto y que por así decirlo, bajarlo a la tierra esto es complicado, ¿no? Realmente si te pones a pensar ejemplos puedes llegar a verlo, pero lo interesante en el fondo aquí es como, vale, antes había un código muy rígido, muy fijo, muy dogmático, que se podía dar desde la cuestión, cómo el monarca lo imponía, y había una jerarquía muy concreta, o la propia religión, pero vemos que ahora hay un sistema que se da por medio de una axiomática, que lo que hace que la axiomática sea así es que el conjunto o la relación entre los elementos, por así decirlo, no está especificada entre los propios elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una rigidez en tanto del contenido, sino más bien hay una relación concreta entre los diferentes objetos. O sea, da igual el objeto concreto, sino es la relación que se mantienen entre sí, ¿no? Entonces, podríamos decir que la axiomática capitalista la opone al modelo de realización capitalista en el tanto de que da igual el sistema, por ejemplo, el capitalismo en China, al capitalismo en España, el capitalismo
en Suiza o el capitalismo, no sé, en Guatemala, pues será totalmente distinto, porque los modelos de realización son distintos, ¿vale? El hecho de ponerlo en práctica son distintos. Sin embargo, el modo de actuar de esa axiomática obedece a cierta linealidad, o más bien a ciertos patrones, a ciertos axiomas que se repiten. En tanto que no son cosas totalmente diferentes, hay un capitalismo, hay un modo de actuar, una lógica interna, que a su vez, por así decirlo, siempre se modifica, siempre se desterritorializa, siempre se descodifica para volver a ampliarse y ampliar a su vez su límite inmanente, pero sí que es cierto que a su vez en el modo de realización no hay una lo que dirá Deleuze es que no hay una homogeneización, es decir, un sistema capitalista no funciona igual. Por ejemplo, el capitalismo chino es totalmente distinto al estadounidense, ¿no? Pero sin embargo, ambos lo son, ¿no? Y en ese modo de realizarlo, a su vez obedece a una axiomática que, sin importar el contenido concreto, sí que implica, digamos, una forma que... sí que implica una forma, por así decirlo, que como dirá Deleuze, es isomórfica, ¿no? En tanto que es el propio capitalismo... A ver, un momento. Sí, que es el propio capitalismo que es isomórfico, la axiomática es isomórfica, es decir, hay una forma que es común a todos los capitalismos, o por así decirlo, un modo de actuar a nivel muy abstracto y formal, una máquina capitalista que actúa, pero que en su modelo de realización tiene muchas variantes y que, por así decirlo, al descodificar absolutamente los flujos, no cristaliza en una única forma. Y es justamente en esa contradicción, ¿no?, que es como hay algo que es isomórfico, ¿no?, que tiene la misma forma, pero a su vez, al siempre, digamos, realizarse por medio, digamos, de una descodificación absoluta, eso hace que se integre a cualquier cultura, a cualquier modo de realización, con las diferencias que hay entre sí, aun manteniendo la misma isomorfia. Entonces, no sé si se me estoy explicando, porque ya digo, es algo bastante abstracto, pero ese es un poco el punto realmente que le interesa a Deleuze, ¿no? Y a su vez cómo realmente el Estado, dice Deleuze, que ha cambiado mucho a lo largo de los siglos la forma de Estado que comprendemos y que se ha comprendido, ¿no?, como Estado-ciudad, como Estado primitivo, etcétera, pero que el modo o el rol del Estado actual es totalmente distinto, y dice Deleuze que a su vez es necesario, en tanto que ese flujo de descodificación se da a unos niveles tan grandes, ¿no?, por el propio proceso del capital, que a su vez esa regulación, por así decirlo, le pone unas pautas, ¿no?, desde cada modelo de realización concreto, le pone unas pautas para que se desarrolle, o por así decirlo, por aquí no, por aquí sí, y para que, por así decirlo, no se expanda de una forma descomunal, ¿no?, porque si no se le pusiera ese límite, por así decirlo, no tiene fin, ¿no? Es un proceso que es infinito, no tiene un fin concreto, ¿no? Es un fin en sí mismo, en tanto que se reproduce a sí mismo ese propio proceso, ¿no? Así que bueno, he hecho un esquema muy general sobre las cosas que a mí me han llamado más la atención, pero sí que es cierto que hay muchos temas más que tocar en este libro, ¿no? Es un libro que me ha gustado mucho, tanto como el primero, por el hecho de que es realmente un libro complejo, ¿no?, porque al fin y al cabo las temáticas que tocan en capitalismo y esquizofrenia son complejas, pero la realidad es que el modo de acercarte a él yo creo que es bastante bueno, sobre todo si te da un poco de miedo, a lo mejor si nunca has leído Antiedipo y Mil Mesetas, porque sí que es cierto que el lenguaje es mucho más cercano, al fin y al cabo es una clase, es una transcripción de una clase, entonces eso hace que sea mucho más cercano, entonces el contenido, aunque sea complejo, al ser un contenido que está explicando a un público, y eso está transcrito, entonces hace que sea más cercano. Entonces yo creo que están muy bien los dos volúmenes de Derrames, ahora que los tengo leídos, más que nada porque te dan una visión muy complementaria y a su vez también te amplía el propio contenido de Mil Mesetas y Antiedipo, porque está más allá, digamos, de la estética y del formalismo, por así decirlo, tan rompedor que suponen estos dos libros, porque también Deleuze y Guattari en algunos momentos pueden llegar a ser muy oscuros, incluso de forma premeditada a la hora de escribirlo, ¿no? Sin embargo aquí no, y el contenido realmente, o sea, no es que sean oscuros por el hecho de hacérselos oscuros, ¿no?, porque el contenido es real y lo que dicen realmente tiene mucho interés, pero sin embargo el tema es tan complejo que hay veces que es inevitable irse por las ramas. Así que estos dos libros están muy bien, por así decirlo, para acercarse mejor a la materia de una forma, por así decirlo, más directa. Así que bueno, no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.